Muy bien, amados. Vimos ayer jugaron el preolímpico y tristemente nuestra amada selección Colombia perdió contra la selección de Ecuador, perdió 3-0. Duro. ¿A cuánto les gusta la sensación de perder? ¿Ah? ¿Qué tal la sensación de perder? Hay que ser buenos perdedores. Horrible, ¿cierto? Hay que ser buenos perdedores. No nos gusta perder, la verdad. No es fácil ser un buen perdedor. No nos gusta perder. De hecho, bueno, hay unas poquitas cosas en que yo creo que la mayoría diría, sí quiero perder eso. ¿Quién quiere perder canas? No, perder arrugas. Eso. Perder kilos. Sí. Perder deudas. Sí, eso sí, cierto. De pronto, una que otra cosita. Lo cierto es que esa aversión o ese rechazo a la sensación de perder hace parte de nuestra naturaleza competitiva. Los seres humanos somos demasiado competitivos. De hecho, desde niños, una de las primeras experiencias formativas que nosotros experimentamos es precisamente a través del juego. A través del juego nosotros empezamos a ser formados desde nuestra primera infancia. ¿Y cuál es el objetivo del juego cada vez que jugamos? Es ganar. ¿Sí? Algunos dirán, bueno, así no gane, pero que el otro pierda. Sí, pero el objetivo es ganarle al otro. ¿Por qué? Porque nos encanta esa sensación de ganar. ¿Cierto? Se siente uno contento, se siente uno feliz. De hecho, había un hombre muy competitivo. Hay gente que crece con esa competitividad desarrollada desde pequeñitos. ¿Sí? Y había un hombre que era extremadamente competitivo y en ese afán de querer siempre el mejor y siempre estar por encima de todos. Entonces el hombre vivía estresado, vivía afanado, vivía con dolor de cabeza, ansioso. Hasta que un día pues al hombre le tocó ir al médico. Y el médico pues lo vio a este varón, examina, ¿sí? Mira su historial, su estilo de vida y dice, no, venga hermano, usted tiene que bajarle ese ritmo de vida, tiene que bajarle ese estrés, tiene que bajarle a esa ansiedad, porque es que si usted sigue ese ritmo, hermano, usted se va a morir por ahí en 6 meses. ¿Seguro, doctor? Le voy a mostrar que lo puedo hacer en 3. Competitivo él. Yo puedo más rápido, doctor. Lo cierto es que esa competitividad, que para llevar al extremo claramente es mala, hace parte del desarrollo integral de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en la vida enfrentamos retos, desafíos, porque enfrentamos luchas. Por eso nos es necesaria la competitividad. En muchos aspectos la vida es una verdadera confrontación. La pregunta es, en esa confrontación de la vida, ¿tú estás ganando o estás perdiendo? En esa batalla por la vida, en esa confrontación diaria, ¿estás ganando o estás perdiendo? ¿Estás siendo un vencedor o estás siendo vencido? Es precisamente en esto que el Espíritu Santo quiere hacernos reflexionar en esta mañana. Por eso nos tiene un mensaje titulado ¿Vencedor o vencido? ¿Vencedor o vencido? Y posiblemente tú digas, bueno, hay áreas donde estoy ganando. Y digas, bueno, y hay otras donde estoy perdiendo, y hay otras que ahí vamos como empatando, ¿cierto? Hay diferentes áreas de confrontación en nuestra vida, unas más importantes que otras. Pero la confrontación más importante que nosotros como seres humanos experimentamos no es la confrontación con nuestra suegra, no es la confrontación más importante de la vida, no es la confrontación entre niños y nacional. La lucha más importante del ser humano no es la lucha contra la pobreza. La lucha más importante que experimenta el ser humano es la lucha contra el pecado. Es la lucha, la confrontación más importante que el ser humano enfrenta. ¿Por qué? Porque esa batalla contra el pecado es la que define si nos va bien o nos va mal en la vida. Tiene consecuencias. Es el pecado lo que empobrece, es el pecado lo que enferma, es el pecado lo que destruye las familias. El pecado tiene consecuencias, y tiene consecuencias aquí y tiene consecuencias en la eternidad. Por eso nuestra batalla más importante es la batalla contra el pecado.
porque aplica para aquí y aplica para la eternidad. Y la Biblia le da un nombre a esa batalla que tenemos contra el pecado. La Biblia la llama tentación. Cada vez que somos tentados hay una confrontación. Hay toda una batalla entre nosotros mismos, contra nuestros malos deseos y contra el diablo. Recordemos que al diablo también se le conoce como el tentador. Y esto es algo que sucede, amados, prácticamente a diario. Todos los días somos tentados a hacer cosas indebidas. Y reitero, amados, la forma como respondemos a la tentación, de la forma como respondemos a esa tentación, de eso depende nuestro bienestar aquí en la tierra y depende nuestra vida eterna. Por eso es tan importante que respondamos bien a la tentación. Entonces siempre vamos a ser tentados, pero la buena noticia es que podemos vencer la tentación. Sí podemos vencerla. Así que anime a su hermano en esa mañana y dígale: podemos vencer la tentación. Sí podemos vencer la tentación. Y a la luz de la palabra, yo quiero mencionarle 3 aspectos claves o 3 aspectos que son innegociables. 3 elementos que sí o sí necesitamos que estén presentes en nuestra vida para poder vencer la tentación. Le invito a que piense por un instante. Hagamos este ejercicio 10 segundos. Piensa qué te tienta hoy. ¿Qué te tienta? ¿Con qué luchas? ¿Es inmoralidad? ¿Es el desorden? ¿Es la pereza? ¿Es la indisciplina? ¿Es la mentira? ¿Es la ira? ¿Es el enojo? ¿El no controlar las palabras? ¿Qué te tienta? Es necesario que hagamos este ejercicio y que lo tengamos claro. Y reitero, vamos a mirar el ejemplo de alguien que sí pudo vencer la tentación. ¿Y quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo. Como sabemos, Él fue tentado en todas las cosas igual que nosotros, con una pequeña diferencia: que no pecó. Pequeño detalle, define coquetería, que Él no pecó. Acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas, al capítulo 4. Vamos a estar meditando los versículos del 1 al 13. Una historia muy conocida, es quizá una de las historias más conocidas de toda la Biblia. La historia de la tentación del Señor Jesús. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Se lo comparto en la Nueva Versión Internacional. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. El diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará a sus ángeles que te guarden con cuidado, te sostendrán en sus manos para que no tropiece tu pie con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad
Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Cierra tus ojos, por favor, oramos al Señor. Bendito Dios, solo tú conoces, Rey de Gloria, la lucha privada que cada uno de mis hermanos enfrenta en esta mañana, Señor. Te ruego por favor, en el nombre de Jesús, que así como ayudaste al Hijo de Dios, nos ayudes a nosotros también en este día, Rey de Gloria. Que a través de mirarlo a Él, Señor, podamos encontrar la salida para superar la tentación que enfrentamos en este día. Bien bajito, tú le puedes decir: Señor, ayúdame con esto, Rey de Gloria. Ayúdame con esto, por favor. Lo necesito, Padre. Lo necesito en el nombre de Jesús. Llévate todo distractor en esta mañana. Que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra emoción, todo nuestro ser esté completamente dispuesto para ti en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos viendo la tentación del Señor Jesús. Fue la situación que se dio justo después del bautismo del Señor. Imagínense cómo pasa de playa alta a playa baja. Porque él acaba de tener esa experiencia gloriosa en el Jordán, escucha la voz del Padre, desciende el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y dice: wow, estoy ungido. Y al instante es llevado por el Espíritu Santo. ¿A dónde? Al desierto. Fue llevado a ese lugar. Dice el versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, qué interesante ver quién lo está llevando al desierto. ¿Quién lo está llevando? El Espíritu Santo. Porque cualquiera pensaría que es el diablo quien lo mete a uno al desierto. Que toda crisis es causada por el diablo, es que nos está llevando al desierto. Pero es el propio Espíritu Santo quien está llevando al Señor Jesús al desierto. Y así hace el Espíritu cuando Él necesita hacerlo en nuestra vida. Ahora, después de 40 días de estar allá en el desierto, ayunando, el diablo, viéndolo solo, vio una oportunidad para empezar a tentarlo. Y así algo que tipifica el desierto, más allá de la escasez, es la soledad. Porque ciertamente la soledad es uno de los escenarios donde más favorece la tentación. Es cuando estamos solos. Por eso es que una forma de definición de carácter es lo que tú eres cuando nadie te está viendo. ¿Qué es carácter? Lo que tú eres cuando nadie te está viendo. Ese es tu carácter. Lo que somos en privado. Porque es ahí cuando nadie nos está viendo que empiezan a llegar toda serie de ideas y toda serie de ataques que muchas veces nos incitan a hacer aquello que es equivocado. Una persona que se aísla, por ejemplo, aquellos que sufren de depresión, pues instintivamente tienden a aislarse en medio de esa soledad, de la oscuridad, en medio del aislamiento. Es cuando vienen esas voces allá: mátese, acabe con su vida, no vale la pena seguir con esto, nadie lo quiere, no le importas a nadie. Son esas voces del diablo que atacan justo cuando está en la soledad. Aquel que lucha con la pornografía, con la inmoralidad, ¿cuál es más atacado? Cuando está solo, cuando no hay nadie mirándolo, ¿sí? Y esto nos habla de esa primer clave que nosotros tenemos para vencer la tentación, y es que salimos vencedores de la tentación estando bien acompañados. Salimos vencedores de la tentación estando bien acompañados. Cuando somos tentados, la compañía de un hermano nos ayuda. Nos ayuda. Tener un hermano en la fe o tener a alguien maduro, alguien de confianza que nos pueda apoyar en la hora de la tentación, eso es una gran ayuda.
Entonces, cuando el diablo ve al Señor Jesús, ella solo no estaba teniendo en cuenta algo. Y es que el Señor no estaba solo. Porque como bien lo dice el versículo 1, ¿cómo fue Jesús? Jesús lleno del Espíritu Santo. Volvió al Jordán y fue llevado al desierto. Entonces tenemos la compañía de la iglesia y nuestros hermanos, pero por encima de todo, ¿cuál es esa buena compañía que necesitamos? La compañía del Espíritu Santo. Sin la ayuda, sin la provisión, sin el poder del Espíritu Santo, es imposible que superemos la tentación. Y aquí es donde cobra importancia el asunto del bautismo en el Espíritu Santo. Porque es que esa fue la experiencia que el Señor Jesús acaba de tener en el Jordán. Había sido bautizado en agua, pero también ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Y recordemos que cada vez que una persona se convierte, se hace creyente, es porque el Espíritu Santo vino sobre ella y obró la regeneración, el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo verdadero creyente ya tiene el Espíritu Santo. Todo verdadero creyente ya tiene el Espíritu Santo, pero no todo creyente vive lleno del Espíritu Santo. Todo verdadero creyente ya tiene el Espíritu Santo, pero no todo creyente vive lleno del Espíritu Santo. Si no, entonces el mandato de Pablo a los Efesios no hubiera sido ser lleno del Espíritu Santo. No siempre que es con vino, en lo cual hay distribución, sino ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque una cosa es que el Espíritu Santo traiga su presencia para la conversión, y otra cosa diferente es que el Espíritu Santo haya descendido con poder para ungirnos para la obra ministerial que nos ha encomendado. A ese revestimiento de poder es a lo que conocemos como el bautismo en el Espíritu Santo, y es una experiencia posterior a la conversión. Recordemos eso, es importante. Los discípulos del Señor Jesús ya creían en Él como Señor y Salvador, ya lo estaban siguiendo como discípulos, tenían la fe salvadora. Sin embargo, ¿cuál fue la instrucción del Señor Jesús cuando ascendió? No se vayan de Jerusalén, quédense juntitos, quédense quietos, no arranquen todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, hasta que hayan sido revestidos de poder. Esa experiencia posterior a la conversión, cuando se cumplió el día de Pentecostés, que vino ese viento recio, la lengua de fuego, y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Por eso es que esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es algo que todo creyente debe anhelar y debe buscar de manera intencional. Orar, aprovechar los espacios de administración, hacerlo de manera colectiva, en manera privada, venir a los ayunos, noches con Jesús, en fin. Ahora, ser lleno del Espíritu Santo, recordemos, no se trata de cuánto tengo el Espíritu Santo. Es decir, que tengo, porque el concepto que algunos tienen todavía es que necesito venir a la iglesia, orar, ayunar, y vengo a la iglesia ¿para qué? Para que el Señor me eche otro poquito del Espíritu. ¿Sí? Un poquito, porque es que como que me dieron como que un pocito tintero, ¿cierto? Como que me dieron muy poquito. Entonces, Señor, vengo por algo más, un poco más del Espíritu. Y no, amados, recordemos las palabras de Juan, del apóstol Juan, en su Evangelio capítulo 3, versículo 34, que dice Juan 3, 34. Dice Juan 3, 34, que el Señor no da el Espíritu por medida. Si tienes eso, Juan 3, 34, ¿lo tienes, Cris? Juan 3, 34. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su Espíritu sin restricción. Reina Valera dice, pues el Señor no da el Espíritu por medida. ¿Sí? No dice, uy, no, a Tati le voy a echar 10, a Pachito por ahora 50. No, el Señor nos da el Espíritu sin medida, sin restricción. Es decir, o lo tenemos todo o no tenemos nada. Y lo que dice Pablo a los Romanos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O lo tienes todo o no tienes nada. Pues puedes tenerlo todo, pero no estar lleno del Espíritu. ¿Cómo así?
no estar controlado por el Espíritu, porque de eso se trata la llenura del Espíritu. ¿Qué tan controlado estoy siendo por Él? Es decir, la llenura del Espíritu no se trata de cuánto tengo el Espíritu, se trata más bien cuánto tiene el Espíritu de mí. ¿Cuánto realmente le está controlando mi vida? ¿Qué tanto me he rendido a Él? Es decir, que la forma de medir qué tan lleno estoy del Espíritu Santo no es viendo qué tanto hablo en lenguas, sino qué tanto estoy obedeciendo la palabra de Dios. Esa es la forma de medir qué tan lleno estoy del Espíritu Santo. Qué tanto estoy obedeciendo la palabra de Dios. Y aquí vemos a alguien completamente lleno. Vemos a alguien completamente rendido, controlado por el Espíritu Santo. Tanto así que el Espíritu Santo le dice, vamos para el desierto. Y el que le dice, ok, vamos para el desierto, si eso es lo que tú dices. Ahora, ¿cuántos de nosotros aceptaríamos gustosos una invitación de esas? Que el Señor se aparece literalmente y dice, te voy a llevar al desierto. ¡No! ¡Yuhu! ¡Desierto! No nos gusta. Ahí es cuando la puerca tuerce el rabo, como dicen. Cuando el Señor nos está pidiendo cosas que a nosotros no nos gusta. ¿Sí? Y así es la voz del Espíritu Santo. Es una voz que muchas veces nos incomoda, nos redarguye. La voz del Espíritu dice, no vayas a ese lugar. No vayas por esa persona. No vayas. Y por detrás están los amigos, camine, que no sé qué, esto. Suelta el control de ese videojuego. Ven a leer la Biblia. Ahí está la voz del Espíritu Santo. Recuerda, si eres creyente, el Espíritu Santo ya vive dentro de ti. Ahora, ¿qué necesitas? Buscar ese revestimiento de poder. Buscarlo intencionalmente, pero sobre todo, dejarte controlar por el Espíritu. Hacerle caso a esa voz que en ocasiones es incómoda, pero que en últimas lo único que quiere es acercarte a Dios y hacerte fuerte delante de la tentación. Y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo con el Señor Jesús, fortalecerlo delante de la tentación. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo de varias maneras, pero quizá la forma más efectiva como lo hizo fue recordándole la palabra. Es por eso que la segunda clave para vencer la tentación es que salimos vencedores de la tentación enfrentándola con la verdad. ¿Cómo salimos vencedores de la tentación? Enfrentándola con la verdad. Recordemos, amados, que el diablo es el padre de la mentira. Y la única manera de hacer frente a la mentira es con la verdad. Y la verdad no es más que, la tentación, perdón, no es más que una droga que al probarla produce un placer placentero, y corto, momentáneo, pero en última destruye el cerebro, la salud, la economía, la familia, el autoestima. Es una droga que gusta por un corto momento, pero después te consume y te destruye. Es una mentira. Ese fue el ofrecimiento del diablo para Eva y en el jardín. ¿Qué les ofreció? Una mentira. ¿Qué le dijo? Seréis como dioses. Lo que quieran. Van a tener poder, van a tener autoridad. ¿Y cuál fue el error de Adán y Eva? Que dudaron de lo que el Padre ya les había dicho. Pero aquí en medio de este desierto nosotros vemos a uno que confía plenamente en la palabra de Dios. Y por eso cada vez que el diablo lo tentó le respondió de la misma manera. Miremos la forma como él responde, versículo 4. Jesús le respondió. ¿Cómo le respondió? Escrito está. No solo de pan vive el hombre. Versículo 8. Dice, escrito está. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Versículo 12. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús.
Y esta forma como el Señor está respondiendo a la tentación y el repele la tentación, nos plantea dos reflexiones muy importantes. Número uno, la necesidad de aprender y de memorizar la palabra. Porque ¿cómo vas a usar la palabra a la hora de ser tentado si no la conoces y si no te acuerdas? ¿Necesitas tenerla? Aquí necesitas tenerla fresca, necesitas haberla memorizado. Esta semana atendíamos una hermana preciosa de la iglesia con casi o cerca de 30 años en el Evangelio. 30 años en el Evangelio, no fue ayer. Y una de las preguntas que le hacía a mi esposita era: ¿cuántas veces has leído la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis? Y ella se queda pensando y dice: ninguna. En más de 30 años. Entonces, amado, si tú llevas más de 3 años en el Evangelio, 3 años, y no has leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis, créeme que tienes un gran problema. Tienes algo por qué preocuparte. Tienes algo por qué preocuparte. ¿Y cuál es la evidencia? En el caso de ella, ¿por qué no busca después de 30 años? Porque está viviendo una crisis que se le volvió inmanejable, que algo que nunca había experimentado. Y en gran parte por su mal manejo. Y en gran parte por su ignorancia en cuanto a la Escritura. Por su ignorancia en cuanto a la Escritura. Entonces, ¿cómo vamos a hacer frente al diablo y al enemigo desarmados? Necesitamos memorizarla. Claramente no vamos a memorizarla toda, pero hay aquellos versículos clave, esas porciones específicas de la Biblia que nos van a ayudar, porque para cada tentación que tú enfrentas, Dios tiene una promesa. Amén. Hay un texto, hay una palabra para cada tentación específica que tú estás enfrentando. Claro que lo hay. ¿Sí? Claro que lo hay. Ahora, reitero, la principal razón del mal manejo de las crisis por parte del pueblo de Dios es su ignorancia bíblica. Por eso es que necesitas conocerla y memorizar esos versículos clave. En segundo lugar, necesitamos profundizar en el estudio. O sea, lo primero es memorizarla, aprenderla, tenerla clara, tenerla fresca. Pero cuán necesario nos es importante profundizar en el estudio de la palabra. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Segundo Timoteo capítulo 2 versículo 15 le da una instrucción muy clara. Le dice: procura con diligencia, o sea, no seas perezoso en esto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la conoce bien y la usa bien, ¿sí? Y eso es necesario porque, como vemos en el relato, hay ocasiones en que el diablo usa la misma palabra para buscar engañar a los hijos de Dios, y eso es de lo más complejo de enfrentar. Usa la misma palabra para buscar engañar a los hijos de Dios. Versículo 9, versículo 10 dice: el diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está. Se la devolvió la misma. Con que usted, listo, pues bótese, porque es que escrito está que ordenará a sus ángeles que te guarden con cuidado. Le citó uno de los salmos menos conocidos, de los más feos, el Salmo 91. Le citó puntualmente el Salmo 91, uno de los salmos más lindos que hay, Salmo de la protección de Dios, para buscar confundirlo. ¿Cuántas personas, y usted conoce muchísimas, han sido engañadas con la misma palabra de Dios? Le aseguro que no son pocas. No son pocas las personas que han sido engañadas con la misma palabra de Dios. A muchos les han robado su dinero, mucho dinero, sus bienes, carros, inmuebles. Se los han quitado, algunos se han aprovechado, algunos para cometer actos de inmoralidad con la misma palabra de Dios.
Algunos con la misma palabra de Dios han sido instruidos para que dejen morir a sus familiares al negarles una transfusión sanguínea. ¿Conoce usted el caso de los testigos de Jehová? Eso les enseñan con la Biblia. Con la Biblia. Y no es porque es la Biblia de ellos, no, aún con esta Biblia, con una Reina Valera del 60, a ellos les sirve para explicarle, para enseñarle a la gente que es preferible que dejen morir a sus familiares antes de hacerles una transfusión sanguínea. Con la misma palabra de Dios. Dios amados, la única garantía que usted y yo tenemos para que ningún ministro de ninguna denominación, de ningún pastor, reitero, para que Giovanni Melo no le meta los dedos a la boca, para que Alfonso Elías Quevedo no le meta los dedos a la boca, por favor, amado, aprende tú mismo a estudiar la Escritura, porque es tu única garantía. No solamente leerla, sino realmente a estudiarla e interpretarla de manera correcta. Procura con diligencia. Con diligencia, o sea, no podemos ser negligentes, perezosos en esto. Esto es necesario hoy más que nunca, sobre todo porque tenemos acceso a demasiadas fuentes de información de personas que dicen predicar la palabra de Dios y anuncian o citan algunos versículos de la palabra de Dios. Hay tanta, por ejemplo, ahorita está viendo con tanta notificación que me llega, no sé si usted ya vio los videos del teólogo de la calle, ¿lo ha visto? Es un ex pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ¿sí? Y el hombre, él desafortunadamente pues tiene su problema de consumo, él lo niega abiertamente, ¿cierto? Pero él tiene problemas de consumo y siendo un adicto pues insiste en predicar, y él afirma que fue el Señor que él se ofreció al Señor para dejar a su esposa, deja a sus hijos, dice que él se rindió al Señor de esa manera, y porque él se rindió al Señor de esa manera. Pero entonces no hay fruto. No hay fruto en la vida de esa persona. Un hermanito me busca, pastor, ¿verdad que si uno toma tinto pierde la salvación? ¿Qué? Sí, es que yo me vi un reel. Sí, y es que un pastor decía que si uno toma tinto, yo no tengo redención. No, ya me preocupé. Y acá en Colombia, que casi no somos sinceros, y yo que lo hago con pan, peor todavía. Pero ¿dónde sacan eso? ¿Sí? Dice, no sé ni siquiera, o ni siquiera supo explicarme qué texto le citó él. Pero lo cierto es que llegan ese tipo de cosas. Por eso es que necesitamos, amados, conocer la palabra, estudiar la palabra, tomar las escuelas, amarla, conocerla. Reitero, porque para cada tentación que tú estés enfrentando, el Señor tiene una promesa que te ayudará a hacerle frente. Y recuerde, si el diablo no tuvo vergüenza ni temor en tentar al propio Hijo de Dios, del Señor Jesús, ¿cuánto más no buscará tentarnos a todos nosotros que también somos sus hijos? Si no tuvo vergüenza en tentar al Señor Jesús, ¿será que va a tener vergüenza en tentarnos a nosotros? Pues claramente no. Recuerde, ser hijo de Dios nos convierte en el blanco preferido del enemigo. Somos el blanco preferido del enemigo, del diablo. Por eso el Señor Jesús, cuando nos enseñó a orar, ¿qué nos enseñó a orar? Por favor, Señor, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Somos el blanco preferido del enemigo. Nos pone como el principal objetivo del diablo. Pero, al mismo tiempo, el ser hijo de Dios es una de nuestras principales ventajas a la hora de enfrentar la tentación. Es una de nuestras principales ventajas. Por eso es que en tercer lugar, salimos vencedores de la tentación, escudados en nuestra identidad de hijos de Dios. Salimos de la tentación, vencemos la tentación, escudados, protegidos en nuestra identidad de hijo de Dios.
Porque es que cuando el diablo se presentó para tentar al Señor Jesús, lo primero que él hizo fue atacar su identidad. Eso es lo que el diablo está haciendo. Miren el versículo 3, ¿qué le dice? Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Versículo 9. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. ¿Por qué este ataque directo a su identidad? ¿Por qué sufrió ese ataque directo a su identidad? Por lo que el Señor, la experiencia que él acababa de tener allá en el Jordán. Versículo 22 del capítulo 3. Dice, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. ¿Qué pasó? Entonces se oyó una voz del cielo. ¿Qué decía esa voz? Tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Dios el Padre le había acabado de afirmar al Señor, es que tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Y es que esta es la estrategia más vieja del diablo, sigue utilizando y tristemente todavía. ¿Por qué la usa todavía? Porque todavía le ha resultado en la vida de mucha gente. Y la estrategia del diablo sigue siendo la misma: sembrar dudas respecto a lo que Dios ha dicho. Sembrar la duda respecto a lo que Dios ha dicho. ¿Cuál fue la voz de la serpiente para Eva? Con que Dios les dijo. Dios les dijo que iban a morir. No, ¿cómo se le ocurre? Que Dios dice que llegar virgen al matrimonio. No, eso ya no se usa. Eso ya pasó de moda. Que Dios dice que tener una sola pareja. No. Que Dios dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. No, Dios está desactualizado. Hoy en día es hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo y en sentido contrario, y todos contentos. Con que Dios dijo. Todos contra todos. Todos contra todos. No es todos contra todos, sino todos contra todos. Entonces, como el Señor, el Padre, le va a decir, este es mi Hijo amado. Entonces viene el diablo, con que el Hijo de Dios. Entonces, si tú eres, usted es el Hijo de Dios. Bueno, entonces dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pregunta, ahora miren lo sutil que es la tentación. ¿Qué de malo había en eso? No le estaba pidiendo algo inmoral. No le estaba pidiendo que se robara algo, que fuera deshonesto. ¿Qué de malo tiene comer cuando tiene hambre? Había ayunado, ya lleva 40 días sin probar bocado. O sea, ¿qué de malo tienes que comas algo cuando tienes hambre? Nada. Pero si el Señor le hubiera hecho caso, estaría cortando ese propósito de ayuno y de comunión que tenía con el Padre. Estuviera cortando ese propósito de comunión que tenía con Él. La idea es no caer en el juego. No caer en su juego. Pero mira cómo la sigue. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto. Y mira el contraste. ¿A dónde lo lleva el espíritu? Desierto. ¿A dónde lo llevó el diablo? A un lugar alto. Y desde ahí le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo la quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Y ojo, paréntesis, no quiere decir que es el espíritu el que siempre nos lleva al desierto, que es el diablo el que lo salta a uno. Entonces me ascendieron en el trabajo, fue el diablo. Me subieron en el cielo, entonces fue el diablo. No. Dios, cuando tiene que humillar, humilla. Cuando tiene que exaltar, exalta. Solo que te exalta en el momento oportuno. ¿Recuerdas a José? ¿Recuerdas a Daniel?
ellos fueron exaltados y Dios los puso en sus lugares de honor y de privilegio. ¿Quién los puso allá? Dios mismo. Dios es quien quita y quien pone reyes. Él es quien exalta. Entonces cerramos el pequeño paréntesis. Pero el punto es que tanto la escasez como la comodidad son lugares que nos tienden. Tanto la escasez como la comodidad. Por eso la voz del proverbista, ¿no? Señor, no me des pobreza, no hay sea que me den ganas de robar. La fe me contra tu nombre. Pero tampoco me des mucha plata, no hay sea que resulte olvidándome de ti. Que diga, la fuerza en mi brazo fue la que me prosperó. Sino tenme ahí con lo necesario, con lo suficiente. Tú le estás mostrando todos los reinos de la tierra, porque esta es una de las principales tentaciones del hombre: el poder. El poder. Y me llamaba la atención que en la primera entrevista, que creo que ya se lo había comentado, que le hicieron a Gustavo Petro como presidente, él decía que el poder era como una droga, que el estar sentado en el escritorio del presidente de la República de Colombia producía una sensación de como una droga, el saber que tienes la autoridad, El ego. ¿sí? De que tienes el poder. Y hay gente que es adicta literalmente al poder, que le gusta más el poder que el mismo dinero. La otra tentación fue: tírate, porque va a mandar a sus ángeles. Es decir, haz una obra extraordinaria para que vean que tú realmente eres el Hijo de Dios y todos crean que tú eres verdaderamente el Mesías. Y tiene que ver con ese afán de reconocimiento. Que como usted sí lo hace bien, menos mal que hay usted, porque si usted lo hace bien, que como usted no hay dos. ¿Sí? Ese afán que todos nosotros de reconocimiento. Y le responde el Señor Jesús diciendo: no tentarás al Señor tu Dios. Y le cita Deuteronomio 6. Y en Deuteronomio 6 Moisés le está recordando al pueblo: no vuelvan a tentar al Señor, no tentarán al Señor su Dios, no lo vuelvan a tentar como lo hicieron en Masá. Como lo hicieron en Masá. En Masá el pueblo se puso a murmurar contra Dios porque tenía sed. Nos trae este peladero. Acá no hace uno sino de vueltas y vueltas y no hay agua. Tenemos nos trajo para morir donde sea. Ya en Egipto teníamos el río Nilo, uno iba allá al río y ya sacaba agua y listo, pero aquí vean lo que nos traen. ¿Qué es este Dios qué? Y empezó el pueblo a alegar y a murmurar contra el Señor. Dice, y tentaron al Señor: ¿será que Dios sí puede darnos agua aquí en medio de este peladero? Y fue cuando el Señor le dio la instrucción a Moisés e hizo brotar agua de la roca. Hizo brotar agua de la roca. Entonces, ¿qué es lo que está sosteniendo al Señor firmemente ante los embates del diablo? La seguridad de quién era Él. Eso es lo que lo sostiene, la seguridad de quién era Él. Él estaba seguro de aquello que el Padre le había dicho: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Es decir, no necesito convertir las piedras en pan con mi mano, porque mi Padre no me va a dejar morir de hambre. Soy un hijo de Dios. No necesito hacerlo con mi mano, porque mi Padre no me va a dejar morir de hambre. No necesito arriesgarme innecesariamente botándome de una altura para comprobar la protección de Dios. No necesito hacer eso. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Padre me cuida. No voy a tentarlo como lo hicieron en el desierto, porque yo sé que mi Padre no me va a dejar morir de sed. Me va a dar todo lo que yo necesito. No voy a adorarte, diablo, para recibir todos los reinos de la tierra. ¿Por qué? Porque es que mi papá ya me los prometió primero. Él ya me dijo que me los iba a dar. Eso fue lo que profetizó el profeta Daniel respecto al Hijo del Hombre. Daniel capítulo 7, versículos del 13 al 14. Mira lo que el Señor ya le había prometido. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre.
que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado al Hijo del Hombre, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que nunca será destruido. Yo soy el Hijo del Hombre, Daniel 7, le estaba diciendo Jesús al diablo. Mi papá ya me prometió aquello que tú me estás ofreciendo, no quiero que me hagas. Mi papá ya me lo va a entregar. Es decir, no hay nada, amados, que el diablo pueda ofrecernos que nuestro Dios no nos lo haya ofrecido primero y no nos lo haya garantizado primero. Absolutamente nada tiene el diablo para ofrecer que Dios, nuestro Padre, no nos haya ofrecido primero. ¿Por qué Adán y Eva fueron vencidos por la tentación? ¿Por qué aquella primera generación en el desierto no pudieron disfrutar de la tierra prometida? Porque no consiguieron confiar en la bondad, el cuidado y la fidelidad del carácter de Dios. No confiaron en su papá. No confiaron en su papá. Y la tentación es esto, es un ataque a la confianza en nuestro Dios. Es un ataque al sentido de la bondad de Dios que nosotros tenemos. Entonces aquí vemos a uno que tiene confianza plena en su papá. Tiene confianza plena en su padre. Y por eso no toma atajos. Es decir, no voy a tomar la gloria y los reinos de este mundo porque esa gloria me va a ser dada, pero antes yo sé que tengo que pasar por la cruz. Porque no hay cruz sin gloria. No hay gloria sin cruz. No me adelanto en el proceso. Porque yo sé que para disfrutar de esa gloria tengo que pasar por la cruz. Por eso no tomo atajos. Entonces el Señor Jesús tenía claro que nuestro Padre, pues hay algunas pilas, Cris. No se adelanta la gloria sin haber pasado por la cruz. Es decir, nuestro buen Padre permite las tentaciones y nos pone a enfrentar la tentación, no para que seamos destruidos, sino para que seamos fortalecidos y seamos preparados para purificar nuestra fe. Esto es lo que dice el apóstol Pedro en su carta, 1 Pedro 7.1, dice, 1.7, perdón, el oro, aunque perecedero, se acrisola en el fuego. Así también la fe, nuestra confianza en Dios, nuestra relación con Dios, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. El Señor nos mete en ese lugar para probarnos. ¿Por qué? Porque es que la tentación nos prepara para recibir más y mejores cosas de parte de Dios. Para darnos mejores cosas, Dios nos prueba primero. Para darnos mejores cosas. ¿Quieres ser ingeniero, dirigir un proyecto de construcción grande? Antes de recibir el cartón, ¿qué tienes que hacer? Presentar tus exámenes finales en la universidad. Demuestra que estás listo para empezar a ejercer la ingeniería. Para darnos mejores cosas, Dios nos prueba primero. Por eso dice Deuteronomio 8.2, viendo Israel, otro pueblo de Dios en el desierto, no duró 40 días, sino 40 años.
Y dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló, te puso a prueba. ¿Para qué? Para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Pero luego, ¿acaso Dios no es omnisciente? Claro, Él sabía. Él ya tenía claro qué tipo de pueblo era, pero ellos no lo sabían. Porque es que la tentación es ese ejercicio diagnóstico que nos deja ver la maldad de nuestro corazón. Es esa prueba que nos hace ver realmente en qué área de nuestra vida estamos lejos de Cristo. Porque cada quien es tentado por su propia concupiscencia. Lo que me tienta a mí, claramente, muy posiblemente no te tienta a ti. Ustedes ya saben, a mí un plato de menudencias no me tienta. Algo otro dirá menudencias. Qué rico, ese rico. Algo no dirá. A mí no, porque cada quien es tentado por su propia concupiscencia. Entonces, cuando yo paso por la tentación, estoy descubriendo qué área de mi corazón necesita ser tratada y necesita ser trabajada por el Señor y poder ir al Dios Redentor en arrepentimiento y fe para ser restaurado por Él. Y una vez que somos restaurados por Él en esa área, estamos listos para disfrutar de aquello que el Señor nos tiene preparados, sin que nos haga daño. Porque cuando aceleramos los procesos, aceleramos las bendiciones, cuando tomamos los reinos, sin haber pasado por la cruz, aquello que pensamos que era una bendición, se convierte en un problema. Porque nuestro carácter no estaba listo. No estábamos listos, no estábamos preparados para disfrutar esa bendición, ese reto. No estábamos listos para disfrutar lo nuevo que el Señor tenía para nosotros. Y aquí vemos a uno que está siendo preparado en el desierto para cosas mayores. ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Estaba siendo destruido, pobrecito? No, Él simplemente estaba siendo preparado. ¿Y cómo salió ese lugar? Versículo 14. Jesús regresó a Galilea, ¿cómo? En el poder del Espíritu Santo. Después de haber superado la tentación, se fue a Galilea, ya no solamente lleno, sino ahora en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Predicación, sanidades, multitudes, multiplicación del pan, resucitando muertos. Ahí arranca oficialmente el ministerio del Señor. No arrancó ese gran reto ministerial hasta no haber superado esa área de tentación. Dios amados, como hijos de Dios, la buena noticia es que al igual que nuestro Señor Jesús venció la tentación, nosotros también podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos todos los recursos que Él tuvo. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra, que también somos hijos. Hijos rebeldosos, pero hijos amados. Amén. ¿O es que usted no quiere a su hijo, al chino, así cuando se porta mal? Lo dejó de querer. Chino se tiró el vino, se tiró el año chino. Y usted lo dejó de querer por eso. No, no funciona así. Seguimos siendo hijos amados. Que el chino bendito pueda haber hecho lo que haya hecho, pero si corre sus brazos, me aseguro que tú lo recibes y lo abraces. Y alguien viene a reclamarnos, yo respondo por él. No, ¿qué pasó? Yo respondo por él, porque es tu hijo. Y eso somos nosotros en Cristo Jesús. Tenemos el Espíritu, tenemos la palabra, somos hijos amados. Y eso es lo que demostramos cada día que venimos acá. Y que venimos atacados por nuestras conciencias. Y que venimos y nos sentimos derrotados en ocasiones, vencidos por nuestras tentaciones. Pero sin embargo, tenemos el amor y la dependencia de venir cada fin de semana o cada día y decir, Señor, aquí estoy. Te necesito. Te necesito.
Y lo que dice el Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: usted no ha sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y una vez que haya salido de esto y haya superado esa tentación, están listos para lo nuevo que el Señor te quiere dar. Porque hasta que aquella generación, y de hecho aquella generación no lo entendió, pero la siguiente entró a la tierra prometida, aquellos que viven en el desierto. Porque es que al fin de cuentas el desierto no es nuestro destino. Dios no te pensó para el desierto. Nuestro destino es la tierra prometida. Pero para llegar allá necesitamos estar listos. Necesitamos estar listos, reconocer qué es lo que hay en nuestro corazón, ser trabajados por el Señor, pulidos por Él, y una vez que salimos de esta, el Señor nos tiene para algo nuevo. Entonces, ser tentado en últimas, en sí, aunque es difícil, en ocasiones es doloroso, en últimas no es malo para nosotros. Y sigue siendo tan necesario para nuestro crecimiento. Y por eso periódicamente el Espíritu Santo nos va a poner de frente a confrontar nuestros malos deseos y a confrontar al mismo diablo. Confrontarnos a nosotros para que podamos superarlos y podamos avanzar a algo más grande que el Señor tiene para darnos. Y reitero mi propia experiencia. Hace muchos años tuve mi propia batalla de muchos años, o de varios años, con la pornografía. Y siendo un creyente que amaba al Señor, y viniendo cada domingo a la iglesia, todo domingo, es que ni siquiera todo domingo, todo día, por lo menos 5 días a la semana yo asistía a la iglesia, porque la iglesia tenía culto todos los días, donde yo asistía. Por lo menos 5 días a la semana, por lo menos, si no eran 6, fuera toda la semana, yo estaba ahí fielmente. No recuerdo haber dejado 3 días sin dejar de ir a congregarme. Trabajaba por turnos, pero tenía la ventaja que había culto en la mañana, en la tarde o en la noche, entonces yo escogía mi horario. Yo iba. Pero duré años luchando con eso. Y no te imaginas lo duro que es. Lo difícil que es amar al Señor y sentirse vencido. Algo en lo que sientes que no puedes salir. Pero la gracia del Señor, la bondad del Señor y aquellas oraciones desesperadas me llevaron a escuchar diferentes mensajes. Predicaciones de hombres como David Wilkerson, como Leonard Ravenhill, me hicieron aterrizar respecto a la forma como yo estaba viviendo el Evangelio, con lo que yo creía que era vivir el Evangelio. Me hicieron aterrizar respecto a eso, cuando el Espíritu Santo señalaba mi corazón. Y en una de esas oraciones desesperadas, yo le decía: Señor, yo no puedo más con esto. Yo no puedo más con esto, yo no soy capaz. Ese día literalmente me rendí al Señor, le dije: haz algo. Y Él puso un texto, Salmo 101:3. No pondré cosa inmunda delante de mis ojos. No pondré cosa inmunda delante de mis ojos. Y hasta el día de hoy, ese es mi guardián de contenidos. Porque tenía ese servicio en internet de la casa, guardián de contenidos, que supuestamente era para bloquear las páginas de adultos, las páginas de pornografía. Y ese bendito se desconfiguraba cada rato y no funcionaba. Duraba cuadrado una semana, de la semana iba a chequear y entraba directo. Es decir, que por mi propia mano intenté hacer lo que tenía, lo que creía que podía. Pero no funcionó. Pero fue rendirme al Espíritu Santo, decidir obedecerle a Él.
ser controlado por Él. Y el Señor me dio una palabra. Entonces, hasta el día de hoy, funciona. Funcionó con el Señor. Funcionó conmigo. Te aseguro que va a funcionar contigo también. El Señor te va a dar todo lo que necesitas. Necesitamos superar estas batallas. ¿Para qué? Para poder cumplir la misión que el Señor nos tiene. Para pasar a otro nivel. Saliste de esta, ya estás listo. Pronto. Arranca con aquello que necesito para ti. Y fue al poco tiempo de haber superado esta etapa donde el Señor empezó a encaminarnos ya de manera más serio al ejercicio ministerial. Al poco tiempo de superar esta etapa, venía algo más, una responsabilidad mayor, algo más del Señor. Y el Señor tiene muchas más cosas para ti, muchas más cosas. ¿Qué necesitan? Que superes esa batalla privada, que superes ese bache, ese estancamiento en el que puedes estar metido. Y una vez que hayas vencido esta batalla, te tendrá para otro. Y hoy lucho con otras tentaciones, no morales, otro tipo de tentaciones con mi carácter, que me señalan, y estoy rindiéndome al Señor y tratando de superarlas. Y sé que lo voy a lograr. Para pasar a cosas nuevas del Señor, para mí, para mi familia, para la iglesia. Para la iglesia. Pero el punto es este, amados. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y como tal tenemos de nuestro Padre su apoyo para salir de esto. No estamos solos en esto. Y quisiera que guardaras esta frase en tu corazón, y es que de vencido a vencedor ha pasado todo aquel que con el Espíritu Santo enfrenta la tentación. De vencido a vencedor ha pasado todo aquel que con el Espíritu Santo enfrenta la tentación. Quisiera invitarte a que te pongas de pie.